Hola, yo soy Luciana Benotti, soy profesora de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, Gracias por sumarse a este proyecto que tenemos con la Fundación Vía Libre. Estamos acá con Marcos. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Marcos, al igual que Luciana, soy profesor en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajamos en conjunto de la Fundación Vía Libre. Y este proyecto en particular forma parte de una colaboración entre nuestro grupo de investigación y la Fundación Vía Libre. Lo que vamos a ver en este momento es la tarea que proponemos como parte de este hackathon. En la interfaz pueden observar nuestra herramienta, que es la que van a utilizar durante el desarrollo de la tarea. Como primer paso, muy importante, van a elegir el idioma de la interfaz con el cual ustedes se sientan cómodos. Puede ser inglés, español y portugués. En mi caso ya está seteado en español. Y un campo muy importante al momento de configurar la herramienta es poder elegir los idiomas que entienden. Cuando hablamos o decimos que entienden, es que pueden leer, comprender o poder sentirse cómodos al momento de recibir ciertos datos o texto para leer. Pueden elegir más de un idioma, ya que esto les va a permitir, al momento de setear esta configuración, obtener diferentes datos en los idiomas que elijan. Entonces, si elegimos únicamente inglés, los datos van a venir en inglés. Si elegimos inglés y español, van a venir en inglés y en español. Y si elegimos los tres idiomas, van a poder aparecer datos en cualquiera de estos tres idiomas. Como Yo en parte... este caso, por ejemplo, no elegiría portugués porque no hablo portugués, no sé vos. No, yo tampoco. Así que vamos a ponerlo para nosotros acá la configuración, pero bueno, ustedes van a elegir los idiomas en los que hablen y los que entiendan principalmente, porque lo importante acá es que puedan entender los datos que se les van a presentar. Un pequeño comentario antes de seguir con la descripción de la interfaz. Les vamos a ir en este video solamente a explicar cómo funciona la interfaz para esta etapa de recolección de datos. Estos datos después vamos a unirnos a un webinar en mayo para contarles cómo se pueden usar para hacer una evaluación sociocultural de modelos de lenguaje. Entonces, ahora no les vamos a dar más spoilers sobre eso lo vamos a estar contando en mayo. Perfecto. Entonces, siguiendo lo que dijo Luciana, tenemos que también aceptar, obviamente, si están de acuerdo, los términos vinculados al consentimiento informado. Es muy importante leer el consentimiento informado para estar de acuerdo con el mismo. Entonces, una vez que hayan leído, yo seteo de antemano, haciendo clic en este enlace, que ahora Luciana va a compartir con usted un poquito algunos términos particulares para que tengan en cuenta. Bueno, en este consentimiento informado, que es el que ustedes van a ver haciendo clic en el enlace de la herramienta, lo que menciona es que los datos que nosotros recolectamos durante esta hackathon vamos a liberarlos con una licencia abierta, pero antes de liberarlos, estos datos van a ser anonimizados. Eso quiere decir que los datos no van a poder ser vinculados con las personas que los generó. Ustedes van a ver en la interfaz de la herramienta que les estamos pidiendo un correo electrónico. Eso en realidad es porque necesitamos un identificador para que la herramienta sea capaz de traerle solamente datos que ustedes no hayan, o sea, les traiga datos para validar que no hayan sido ustedes quienes los generaron, ¿sí? Porque los datos necesitan ser validados por personas diferentes a las que las generaron. Entonces el email actúa como un identificador. Ese campo identifica unívocamente a la persona, va a ser eliminado de los datos, solamente es necesario durante la recolección. Y los datos que van a ser liberados, en particular, por ejemplo, las regiones. Yo vivo en un pueblo muy pequeño, entonces si pongo, por ejemplo, pusiera el nombre de mi pueblo, probablemente sería la única persona de ese pueblo. Eso quiere decir que con ese dato demográfico me podrían identificar unívocamente. Ese tipo de información geográfica
que identifica uníficamente una persona va a ser unificada con regiones alrededor para que no sea posible la identificación. Entonces, esa información la pueden leer en el consentimiento informado. Perfecto. Entonces, como decía Luciana, es muy importante para comenzar la tarea introducir el mail, este identificador para que les den datos que ustedes no hayan generado. Y luego tenemos que elegir de dónde somos, nuestra nacionalidad. En particular, en mi caso, voy a elegir Argentina. Y este campo siguiente, que es la región, no es obligatorio, pero pueden agregarlo en el sentido si les parece importante, es su región. En mi caso, por mi tonada, se puede ver que soy de la provincia de Córdoba, Argentina, y ya selecciono toda esta primera parte de la herramienta. Entonces, una vez que tenemos... Pueden elegir más de una región. Por ejemplo, yo viví mucho tiempo en Neuquén, así que ahí elegiría Neuquén y Córdoba, en mi caso particular. Ahí estamos simulando una mezcla entre los dos. Entonces, una vez que ustedes ya eligieron tanto el idioma de la interfaz como los idiomas que entienden, aceptan términos y condiciones, mail y país, recuerden que las regiones son opcionales, se habilita automáticamente la tarea que tenemos que realizar con respecto a este conjunto de datos que vamos a presentarles. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, les van a aparecer un par de datos, acá en este campito de acá, en este recuadro. Acá un comentario. Los datos asociados a estereotipos muchas veces pueden ser ofensivos, como vemos en el ejemplo de acá. Estos son datos generados por otras personas que han participado en otras recolecciones anteriores de datos. Y lo que estas personas les indicamos no es que ellos registren o generen estereotipos en los que ellos crean personalmente, ¿sí? Que ellos piensen que en este caso las personas de China son sucios, sino que piensen que es un estereotipo que existe en su comunidad, en su región, por ejemplo, que ellos han escuchado a otras personas decir esto. Entonces, la notación de estereotipos, la notación de datos que pueden ser ofensivos, es algo que nos puede afectar emocionalmente a las personas y es algo que nos ha pasado, o sea, que es normal que pase. Así que si ustedes no se sienten cómodos anotando un dato particular o no entienden realmente a qué se está refiriendo, también tienen la opción de apretar el botón saltar y no anotar un dato particular con el que no se sientan cómodos compartiendo su perspectiva. Acá, por ejemplo, presiono el botón saltar y automáticamente cambia la nacionalidad y el atributo que pone para que nosotros podamos etiquetar. De todos modos, dicho esto, también es importante, si ustedes sienten que pueden contribuir a la anotación de un dato ofensivo, que recuerden que esto tiene que ver con un estereotipo de la región y no necesariamente con una creencia propia de ustedes. Eso es lo que les estamos pidiendo, que ustedes puedan traer esta asociación entre un grupo social por su nacionalidad y una propiedad, que en este caso sería el grupo de gente que vive en Perú, o sea, o la región de Perú, y que ahí se hace comida muy rica, o que la gente de Perú cocina comida muy rica. ¿Sí? Esta no es una oración completa, o sea que ustedes pueden tener distintas interpretaciones, también eso es parte del proceso de anotación, y por eso necesitamos que esto, digamos, por eso hay un tema de validación y de interpretación de ustedes de este dato que está viniendo. Entonces, una vez que tenemos este par, nosotros tenemos que considerar esta primera asociación. Si es una asociación conocida en nuestra región, podemos validar este dato entre el 1 y el 5, donde 1 es totalmente desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo. Yo a modo de ejemplo voy a completar con 5. Y podemos agregar, en el caso... Yo también estoy de acuerdo ahí, me encanta la comida peruana. Y en el caso de... Además, pienso que otra gente en mi región opina lo mismo. Hay varios restaurantes peruanos acá en Córdoba. Exactamente, acá por eso creo que tenemos la misma opinión. Y una vez que hicimos esta primera parte de la tarea, tenemos una parte que es no obligatoria, pero está buena si podemos ir sumando. Que es, por ejemplo, agregar un nuevo atributo, un único atributo, con lo cual nosotros asociamos, o nuestra comunidad asocia al Perú, por ejemplo, o el país que nos haya tocado.
Por ejemplo, el atributo no tiene que ser únicamente una palabra, un adjetivo, como por ejemplo comida muy rica, no es una frase. Entonces, podemos pensar en un único atributo por una frase que nosotros vinculemos con esa nacionalidad particular. Por ejemplo, justo usar ropa colorida es un atributo que solemos vincular a la gente del Perú, pero, por ejemplo, amistosos en un solo adjetivo, o Marcos podría haber puesto también eso en inglés, por ejemplo, si él dice amistosos en español, como él también habla inglés, lo podría haber puesto friendly, y en ese caso, claro, habría que cambiar el idioma de ese segundo punto de datos. Esta recolección de datos es multilingüe, con los lenguajes en los que ustedes sean bilingües o multilingües. y recordemos un único atributo. Eso es importante, ¿no? No pueden ser más de un atributo, tiene que ser uno. Y respetar esto. Si está en inglés, elegir el idioma correspondiente. Y Ustedes finalmente, pueden elegir en qué idioma agregan los datos. Algo interesante por ahí de agregarlos en otros idiomas es que se pueden vincular a datos que ya existen. Y por ejemplo, en datos de estereotipos, los que ya existen en los benchmarks del ARIAS están generalmente en inglés. Y entonces por eso es uno de los idiomas que está acá. Pero ustedes eligen en qué idioma se agrega ese dato. y la otra parte de la tarea es, por ejemplo, a qué otras nacionalidades asociamos el atributo inicial, que es comida muy rica, ¿no? Entonces tenemos acá, vamos a elegir varios países. Yo creo que en Argentina hay comida muy rica, creo que en China hay comida muy rica, y listar el conjunto de países que nosotros pensemos que este atributo también se corresponde o asociemos comúnmente. Además del país, podemos elegir regiones. De lo mismo que hicimos al principio con respecto a nuestra nacionalidad, podemos asociar, por ejemplo, que en la provincia de Chubut hay comida muy rica, y también, por ejemplo, elegir alguna región particular de China si es que conocemos o pensamos que ese atributo en particular corresponde a una región específica del país. Nuevamente, este campo no es obligatorio, a lo mejor ya es suficiente con el país, pero si ustedes piensan que ese atributo se asocia con una región específica, lo pueden agregar también. Y una vez que esté listo, hacemos clic en el botón enviar y se etiqueta ese dato con toda la información que hayan agregado correspondiente. Y viene un nuevo punto de datos que ustedes pueden anotar de forma similar a como lo hicimos antes. Exactamente. Y como pueden ver acá de vuelta, en el atributo no hay, en este ejemplo, está bueno que surja, es una frase completa, ¿no? No es una palabra, puede ser una frase que describa algo con lo cual vinculen esa nacionalidad. Recuerden que en mayo vamos a estar contando cómo estos datos y datos anteriores que hemos recolectado en proyectos relacionados se pueden usar para evaluar las habilidades socioculturales o las deficiencias socioculturales de modelos de lenguaje. En ese sentido, es particularmente importante que si ustedes ven algún punto de datos que pueden anotar y que es tóxico o que es dañino, también lo anoten porque es una forma de tener información, por ejemplo, para tratar temas como discurso de odio. Así es. Bueno, gracias. Muchas gracias por todo. Adiós.